Muy, pero muy buenos días. Ya estamos en reflexiones al comenzar el día y seguimos con nuestra serie Venciendo Gigantes. Hoy con el tema El vencedor de gigantes se entrena en la vida de fe. Si hemos de hablar de la fe, indiscutiblemente debemos hacer referencia al padre de la fe, el creyente Abraham, quien le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. La historia de este arameo se inicia cuando fue llamado por Dios en Ur de los Caldeos para dejar su tierra y su parentela y dirigirse a la tierra que Dios le dijo que le habría de dar a él y a su descendencia. ¿Qué movió a Abraham a dejar su tierra y su parentela? La promesa de una tierra. Él ya poseía una tierra. De hecho, era un hombre riquísimo en bienes materiales. Fue algo más significativo, algo que estaba guardado en lo profundo de su alma, lo cual conectó su corazón con la visión de Dios. La promesa de una descendencia, de la cual dijo Dios, será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Dónde radicaba la importancia de esta promesa para Abraham? Que a propósito su nombre original era Abram, que significa padre enaltecido. Significaba que él llegaría a ser padre alguna vez. Y que en este proceso debía convertirse en hombre de fe. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, lo cual le agradó sustancialmente porque ese nombre representaba la nueva identidad que Dios le daba, los planes de Dios para su vida, pero también ese anhelo de llegar a convertirse en padre. Y estaba en Dios hacerlo de muchas gentes. Por ahora él se conformaba al menos con tener un hijo. Porque es que hasta ese momento él no lo tenía, y dadas las condiciones físicas, circunstanciales, era prácticamente imposible que él y su esposa Sara tuvieran un hijo, ya que eran de casi de 100 años, y a esto se añade pues la esterilidad de Sara. Pero esto no fue un impedimento para que Dios cumpliera su promesa en Abraham y en Sara. Siendo uno, Dios los llamó, los bendijo y los multiplicó. Pero este proceso le tomó a Abraham más de 25 años asimilarlo, aprender a caminar por fe, entender los planes perfectos y propósitos soberanos que Dios tenía para él, consagrar su vida a Dios, hacer las cosas bien, dejar a Dios actuar. Y en ese entrenamiento que Dios le dio al padre Abraham para llegar a ser padre de muchas gentes, como se lo había prometido, pues le sometió, les decía, a un riguroso entrenamiento del cual podemos aprender de él, de su ejemplo y de su experiencia. Cómo llegar a ser padre de muchas gentes y, por supuesto, un vencedor de gigantes, que para el caso de Abraham era cómo tener prole a pesar de su edad, de la esterilidad de Sara, cómo sobreponerse a la frustración por no haberlo conseguido. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos encontramos lo siguiente: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Lo primero que debemos entender es que la matrícula en esta calidad de vida sobrenatural es la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ya en el plano del terreno sobrenatural en el cual se movió y se ejercitó Abraham en la vida de fe, encontramos unos derroteros fundamentales que están allí precisamente en la carta a los romanos. Como está escrito, dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Abraham le creyó a Dios, quien da vida a los muertos, quien llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él no se debilitó en la fe mirando su condición física o las circunstancias. Tampoco permitió que la duda se apoderara de él, ni se llenara de incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, en su hombre interior, plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Qué ejemplo el de Abraham, a quien le fue contada su fe por justicia, y que nos deja abierto el camino para que en Cristo Jesús también a nosotros nos lleguen las promesas. En la carta que escribe Pablo a los Gálatas nos da una excelente noticia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y añade de manera categórica y triunfante: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A través de Cristo se nos ha abierto esta puerta, este camino hacia la vida de fe que nos dejó el Padre Abraham, a quien le fueron hechas las promesas por nuestro papá Dios, y fue justificado por la fe. Pero no solamente respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Soy Alexander Dorado. Que tengas un feliz y exitoso día.